minutos y bueno, pues imposible, evidentemente imposible no hacer una parada en el campo del horror, en el horror que fue descubierto en Jalisco por colectivos de buscadores, de buscadoras, un campo de exterminio, centros de cremación. Es un rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Encontraron ahí pues escenas de verdad que estremecen, que horrorizan o deberían de horrorizarnos. Encontraron decenas de pares de zapatos, montones de ropa, mochilas, libros, carteras, todo tipo de objetos, además hornos crematorios. Este sitio, según nos han comentado el colectivo Guerreros, era usado para el adiestramiento de jóvenes que eran reclutados en otros estados con falsas ofertas de trabajo. ¿Se acuerda que hace unos meses hablamos aquí con la esposa de uno de estas víctimas del cártel de Jalisco? Ella nos mencionaba, como otros casos, porque no fue el único al que tuvimos acceso. Ella nos dijo que su esposo había sido reclutado, ofreciéndole en Coahuila, ofreciéndole un trabajo de chofer o de electricistas. Había varias ofertas de empleo. En el momento en que llegaban a Jalisco, a la central de autobuses, desaparecían. Y bueno, pues ahora sabemos cuál fue el destino de varios de ellos. Ofrecieron un empleo por medio de Facebook. ¿Qué tipo de empleo? Pues él trabajaba en la alta tensión. Yo hablo con él a las 6 de la mañana y me informa que había extraviado su maleta, pero que ya lo habían contactado los del trabajo y que le habían dicho que no se preocupara. Y a las 7 de la mañana yo ya por pura inercia le marco y me suena apagado su teléfono. Uy. Bueno, pues eso es parte apenas de uno de los testimonios. En la línea está Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Indira, gracias gracias por tomarme la comunicación. Buenos días. Hola, buenos días, a Susana. No, gracias, al contrario, por estar al pendiente y visibilizar la situación que vivimos aquí en el estado de Jalisco. Dudé en decirte buenos días, me trabé ahí porque pues qué cosa tan horrorosa esto que encontraron ahí en Jalisco, que tiene muchas aristas. Indira, la negligencia también de las autoridades y el intento muy Así es. probablemente de querer esconder esta situación. Pero vamos, si me permites, por el hallazgo. Primero, ¿qué es este lugar, Claro. Indira? ¿Qué es este lugar? Como dices, ¿cómo estás? Pues un poco desconcertada Ujú. todavía, con días de mucha tensión y impotencia. ¿Qué es lo que localizamos? Pues mira, localizamos una finca que era utilizada como centro de adiestramiento para las personas reclutadas, Ujú. que al final nos dimos cuenta que eran las mismas personas reclutadas por la central de autobuses, que eran Exacto. que eran los jóvenes que llegaban a la central de autobuses, tanto Tlaquepaque con Zapopan, y precisamente eso que estás comentando, que Ujú. eran los que les ofrecían una oferta de trabajo, buena paga, y que algunos pues sabían a lo que iban por su propia voluntad, pero al final de cuentas no era nada de lo que les decían. Adentro de esta finca se localizó cientos de calzado, de pares de De tenis, zapatos, sí. Ajá. zapatos, una cosa impresionante que parecía de la guerra, hacían Ujú. comparaciones Con los de campos de la guerra. concentración. Exacto, campos de Ujú. concentración, porque realmente era un campo de concentración. Eh, Encontramos cientos de vestimenta, de ropa, y la verdad que de primera instancia, al encontrarnos con esto, y había un altar de la Santa Muerte, un altar de santería, esta cubana, un altar eran como una mezcla de varias religiones, por así decir, pues sus Ujú. creencias, Ujú. un muñeco muy imponente, la verdad. ¿Un muñeco de? Pero, ¿qué veías? Un muñeco de santería, Ah. un negrito, ¿sí? Ujú. ¿Qué era lo que veías al momento de ingresar? O sea, como su servidora, yo la verdad que me considero una persona muy fuerte, o sea, el carácter se va forjando conforme a todos estos Ujú. hallazgos, Ujú. y muy difícil llorar, ¿no? Ujú. Pero se te enchinaba la piel, de verdad se te erizaba la piel ver todo tirado, ver las maletas, ver
las ilusiones de estos jóvenes, Así ver es. cómo terminaron ahí pensando en que podían tener una buena vida, una mejor paga. Y dices, o sea, cómo estos jóvenes, algunos, la mayoría, terminaron en uno de los crematorios que localizamos también, porque localizamos 3 crematorios, pero era algo muy curioso, no como lo que comúnmente hemos localizado, crematorios normales o sea, artesanales o Ujú, con un hoyo en la tierra, no. Estos crematorios eran fosas. Por lo mismo que nos decía el anónimo, decía: "Oye, es que a nosotros nos obligaban a matarlos, a hacer fosas, ujú. a hacer una cama de le poníamos una cama de piedras y ladrillos, y en esa cama, pues, ya le rociábamos aceite, les rociábamos gasolina y a los cuerpos seccionados, y pues los quemábamos". Ujú. Eran 1, 2, 3 veces, o sea, se usaban en varias ocasiones, y a llegar el momento que todavía lo teníamos que tapar. Y así Imposible sucesivamente. determinar cuántas personas fueron asesinadas ahí, Indira. Estuvo a lo que me comentan estos chicos, porque ya después de este hallazgo no fue uno, fueron como unos 6 jóvenes que se comunicaron y decían: "¿Sabes qué? Por favor, perdóname. Perdóname por no haber hablado antes, pero tenía mucho miedo porque ahí vivió el infierno", dice. Claro, claro. Tenía mucho obviamente que no quedan bien, quedan ya todos traumados de todo lo que Sí, vieron. no, es, es, Y es, sí, es- es terrible. Ahora, dime, Indira, ¿qué te cuentan los muchachos o los sobrevivientes quienes lograron escapar? ¿Los reclutan, como sucedió en el caso que presentábamos, con una oferta de empleo? ¿Llegan a la central de así es. autobuses y a partir de ahí, cómo empieza ahí el horror? Comentan ellos, todos coinciden con la misma situación de que al momento, pues, ya de que dicen: "¿Sabes qué? Te van a recoger, tal vehículo", y en cuanto, o sea, ya suben al vehículo, inmediatamente les quitan, lo que es el teléfono. No tienen oportunidad algunos de sí despedirse, otros no, definitivamente no, le tapan los ojos. Dice: "Hacemos aproximadamente como 1 hora de camino, un Ujú, poco más". Y al llegar al lugar, pues ya los forman en filas. Dice que a uno de ellos así comenta, que los acomodan como fila y que dice, yo escuchaba que nos asignaron a los que no teníamos apodo, nos asignaron un apodo, porque ahí no es por nombres, ujú, son por apodos. ujú, Y empiezan a pasar lista y pues dice, yo conté un poco más de 200 en mi uf, mente ajá, cuando recién llegamos. Conforme van pasando los días, dice, nos ponen en no sé si vieron como donde está el domo de metal, dice, ajá. ahí nos ponían una lona y literal, ahí dormíamos como taquitos, como cucharita y era una cobija como para 10 personas. Sí, ese, Sí, ese, eso u- sí, no, sí, pues como un bodegón, ¿no? De sí, techo es como una de bodega lámina, y ahí dormían y todos hacinados, piso de 200 o tierra. los que fueran. Ujú, Exactamente, todos hechos bolas, dice. Sí nos daban comida y agua, pero era todo el día a entrenamiento y pues nos hablaban, aquí vienen al campo de adiestramiento, aquí vienen, por si no saben, o sea, a las 4 letras ujú, y aquí se va a hacer lo que nosotros le digamos. ujú. Entonces, dicen que muchas personas, porque eran hombres y mujeres, muy pocas mujeres, pero no aguantaban el adiestramiento y ahí quedaban ¿En qué también. consistía Y así iban. esa primera etapa de adiestramiento, Indira? Mira, esa primera etapa de adiestramiento, no sé si alcanzaron a ver, era hacer ejercicio, era un tipo como eh, llantas del Ujú. pasar corriendo, o sea, si había un error, te mataban. Ah, Había una como tipo de alambres de púa, pero era como 30 centímetros de la tierra para pasar y por pecho debajo. tierra. Ujú, ujú, Exactamente, pecho a tierra, y si ujú. quedabas también atrapado, o sea, te mataban. Ya eran como iban, yo creo que
Ay, claro, aquí lo estoy viendo Curiosamente, en la se me imagen. figura como el juego del calamar, o sea, era algo impresionante, Mira, dice. para quienes nos siguen De acá ahí, en alguna plataforma, estoy tomando esta imagen de Reforma. A la derecha está este ujú, lugar en el que dormían los reclutados, en donde tú me dices que sí, también les daban entrenamiento. Y luego arriba a la izquierda es el área de entrenamiento, que es lo que me dices, claro, pues ahí se alcanzan a ver las llantas, los alambres ujú. de púas, y es ahí donde, bueno, pues era la primera selección, ¿no? La primera parte de Sí, la había un supervivencia. tipo como el laberinto, había un tipo como el laberinto, dice que te lo dejaban ver una vez y a la segunda con los ojos tapados, y había un tipo también de donde les enseñaban a tirar, pero empezaban con gomas de gocha. Y había un cuarto que le llamaban la carnicería, o sea, ese lo tenían horror porque era cuando ya sabían que ahí los iban a matar, los hacían pedazos y era cuando los echaban a los hornos, pero ellos mismos los obligaban a hacer estos hornos, estas Ujú, fosas ujú. que se usaban como hornos clandestinos. Y ellos mismos dicen, es que son muchos, son muchísimos. Todo, mira, si alcanzas a ver, decía ellos, porque ellos tenían la imagen como por la parte de arriba, Ujú, hay un llano, así le llaman cuando no hay crecimiento de pasto, ujú. de fauna. De Dice, hierba, nada. todo eso Ujú. de hierba, es correcto, todo eso lo usaban como hornos. ¿Cuántos? La verdad ni recuerdo, pero hasta el final, hasta el fondo también hay. Híjole. Entonces búsquenle, por favor, si hay. Ujú, Los que alcanzamos a escapar es porque nos mandaban, después si pasamos ahí un mes, nos mandaban a lo que era Zacatecas, ujú. a Michoacán, colindancias, a la guerrilla. Esa No era te la vayas, prueba. Indira. Si me permites, Sí. concluimos esta narración al regresar. Se usó Líder como del adorno. colectivo de buscadores guerreros por Jalisco, ellos pues encontraron más que lo que encontraron las autoridades en este rancho en donde pues los criminales reclutaban a jóvenes, hombres, mujeres, con trabajos, ofreciendo trabajos falsos, evidentemente. Cuando llegaban a la zona, pues se daban cuenta que era un lugar de reclutamiento de un cartel de la droga, del cartel Jalisco. Ahí pasaban por diferentes fases de entrenamiento y el que iba sobreviviendo, pues era parte del cartel. Primero, ya nos decía Indira, los entrenaban muy fuerte con llantas, con alambres de púas, haciendo ejercicio en extremo. Los que no pasaban esas pruebas los mataban, incluso se mataban entre ellos y después los quemaban para en el horno crematorio y luego pues los enterraban en una, como en lápidas o unas, no era como un pozo como normalmente lo conocemos, Indira, sino eran como lápidas, ¿no? Eran como fosas, o sea, realmente un hoyo, hacían un hoyo y los quemaban y volvían a tapar, literal, porque eran tantos que no cabía, o sea, eran Qué demasiados cosa, lo que comentan en la zona. qué impresionante. Es que creo que no podemos ni siquiera asimilar la magnitud del horror. Pasaban esta primera etapa y los que lograban sobrevivir eran ya enviados a Como territorio, prueba. digamos. Así es, ya como Ujú, prueba ya los mandaban real a lo que era la guerrilla Zacatecas, colindancias Michoacán, todo lo que era esa zona. ujú, Y posteriormente, si la librabas, como dice, ya te mandaban al segundo nivel, que ya era la escuelita, porque dicen que le comentaban el kinder a esta, pero le mandaban a la escuelita donde ya bajaban caiviles por personas desertadas del ejército, o sea, ex militares que traían buen entrenamiento, y dice, ahí sí, era un entrenamiento canijo, dice, ahí sí salías con vida o sin vida, y definitivamente, si tú lograbas salir con vida de ese lugar, era porque ya te mandaban a donde estaban los jefes, ya para el lado de la sierra. Ahí no había nada de comunicación más que radios que traían los jefes, pero nosotros no, ujú, ni siquiera pues ya nos daban por perdidos. Ahí sí, de plano, eran los mejores elementos, me decía, pero de filtro, te puedo decir que de 200 quedábamos como 30. Y hay que aclarar que esto ya tenía un poco más de 3 años, esta escuelita o este centro de reclutamiento y exterminio funcionando. Dicen, nos íbamos unos, llegaban otros y se iban y así estaba. Entonces, imagínate la cantidad de personas que están ahí calcinadas. Dicen que hubo oportunidad de escapar cuando estaban, por ejemplo, en Zacatecas y mataban a su cabecilla, entonces salían corriendo como pudieran. híjole.
Bueno, ahora ya había sido intervenido este rancho, la autoridad pues encontró pocas cosas, pero luego dicen que estaba demasiado grande y que por eso ya dejaron de buscar. Imagínate la negligencia hasta que ustedes llegaron otra vez a hacer esta revisión y fueron ustedes quienes encontraron este horror, Indira. Le comentaba yo a la fiscal, le digo, ¿cómo es posible que metieron georradar y no se dieron cuenta de esto? Porque aparte encontramos casquillos, casquillos, lo que son los cargadores de armas de alta gama. Obviamente es metal que esto percibe lo que es el georradar. El georradar percibe lo que es cuando hay movimiento de tierra y todo eso estaba una revoltura porque parecía el piso firme en tierra, pero al escarbar había botes enterrados, los cuales también comentaban de que ahí había cuerpos también, que eso es en ácido. Entonces, digo, ¿cómo es posible que no hayan localizado ustedes teniendo la tecnología, verdad? Claro. ¿Y cómo te lo explicas, Y nos Indira? ¿Cómo te lo explicas tú? llega la fiscal personalmente, que lo agradecemos el que haya tenido la atención, porque ella no tenía conocimiento. Muchas veces los jefes o los que están arriba no se dan cuenta lo que hacen los que están abajo, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, es inconcebible, inadmitible esto que estamos viendo porque había banderillas, como 20 banderillas de lo que se supone que habían hecho el procesamiento. Se justifican de que se iba a seguir el procesamiento, oye, pero habían pasado 6 meses. Sí le damos el beneficio de la duda porque son nueva administración, nuevo fiscal, que apenas se Pero ¿cómo está te pues explicas el pasado? relacionando ¿Cómo con te todo. explicas lo que hicieron la administración pasada? Comenta que, no, pues ya sabemos porque eran órdenes también el anterior gobernador, que no teníamos ni acercamiento y no nos podía ver ni en pintura. También esa parte, ¿no? De querer ocultar, porque nunca dijeron que ellos también habían encontrado un crematorio, eh, y solamente uno. Entonces, lo culpan a una ministerio público que es la que estuvo a cargo de ese tema, y casualmente yo creo que lo da por terminado, que hicieron, sí metieron la máquina, hicieron 2 hoyos nada más al fondo y es todo. Entonces, para 2 días y por tantas hectáreas que era, no era para 2 días ese procesamiento, o sea, menos haber dejado prendas. Había los aprensores, esposas que le llaman, solamente encontramos una credencial, pero había mucha evidencia, había hasta droga espolvoreada. Entonces no entendemos cómo es que dejaron todo eso, hasta la ropa que podían identificar, que así fue en el en vivo, que había personas que identificaban por medio de la ropa, oye, mi hijo traía esa ropa, esa mochila, ese calzado. Entonces, imagínate, se hizo esto como, aparte de que Sí. triste, O sea, ¿crees que sí hubo pues una orden de tratar de ocultar esto en el gobierno anterior? yo siento que sí, Bueno, yo siento que sí. pues Indira, permítenos seguir hablando contigo, a ver cómo podemos, bueno, cómo las familias pueden acercarse a tratar de identificar, no sé, alguna prenda, algo, alguna pertenencia de sus desaparecidos, y supongo que están ustedes intentando hacer este trabajo, ¿no? Mira, ahorita están a manos de las autoridades, los peritos forenses, están tomando prenda por prenda, fotografías, y la fiscal se comprometió en hacer, van a seguir trabajando no sé cuánto tiempo, pero sí lo están haciendo. Bien. Me están mandando pues información de lo que se está llevando día con día, y comenta pues las personas que tengan alguna pertenencia, que crean que haberla visto y reconocido, ir a fiscalía, no sé, creo que lo van a manejar como algún tipo de álbum, y si reconocen las prendas, pues por lo menos entregárselas, ¿no? Que tengan por humanidad, puedan tener, aunque sea pues ese pedacito de, pues Sí, de su desaparecido. Indira, te agradezco mucho, un abrazo. Sé que por más fuertes que parezcan, evidentemente lo son, han tenido que serlo, pero pues esto te quiebra, ¿no? Imposible no Claro, impactarte y no horrorizarte sabiendo que esto eran pasa en nuestro país. jóvenes, eran jóvenes que tenían ilusiones de querer ganar, de querer tener una mejor vida. Gracias, Indira. Un Imagínate. abrazo. Gracias a ti, excelente Gracias. día a todos. Gracias. En la